El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el horizonte del desierto. El viento levantaba nubes de polvo que parecían bailar sobre la tierra reseca. En medio de aquel paisaje inhóspito avanzaba lentamente una carreta desvencijada tirada por un solo caballo. El conductor, Elias Turner, un vaquero curtido por el tiempo, tenía la piel tostada y los ojos de un azul deslavado, como si el sol también se los hubiera robado. Había pasado demasiados días sin ver a otro ser humano, y su único propósito era regresar a su rancho antes de que llegara la noche. El chirrido de la rueda derecha de la carreta comenzó a sonar más fuerte hasta que un crujido seco lo detuvo. Elías refunfuñó, bajó y vio que el eje se había roto. Maldijo en voz baja, limpiándose el sudor del rostro con el sombrero, y se dispuso a reparar la pieza improvisando con una soga. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido tenue, algo entre un gemido y un suspiro que el viento trajo desde las dunas cercanas. Elías levantó la mirada y entre la cortina de arena divisó dos siluetas que se acercaban lentamente. Su instinto de vaquero lo llevó a empuñar el rifle y apoyarlo sobre la carreta. A medida que las figuras se acercaron, distinguió que eran dos mujeres indias. Sus vestidos estaban rasgados y sus pies cubiertos de polvo y heridas. Llevaban las manos levantadas en señal de rendición o súplica. «Por favor, acéptenos», dijo la mayor con voz quebrada pero firme. «No tenemos a dónde ir». Elías no respondió al instante. Miró alrededor. No había nadie más. Sabía lo que implicaba ayudar a mujeres indias en una tierra donde los prejuicios y el miedo gobernaban los corazones de los hombres. Si algún viajero lo veía con ellas, podía ser acusado de traición o peor. Pero algo en los ojos de aquella mujer le impidió darles la espalda. Eran ojos que hablaban de pérdida, de hambre, de haber visto cosas que ningún ser humano debería ver. La más joven, de cabello trenzado y rostro endurecido por el sol, dio un paso adelante. «Solo necesitamos agua. Luego nos iremos». Elías tragó saliva. Había aprendido a desconfiar de todos, pero también sabía que en ese desierto negar agua era lo mismo que condenar a alguien a morir. Sin decir palabra, se giró hacia la carreta, sacó un pequeño barril de agua y lo colocó en el suelo frente a ellas. Las mujeres se arrodillaron, bebieron despacio, y luego una de ellas, la mayor, levantó la vista y pronunció una frase que lo descolocó. «Gracias, vaquero. Pero no queremos solo agua. Queremos quedarnos». Elías la observó en silencio, sorprendido por su audacia. «¿Quedarse? ¿En mi rancho?», preguntó con una mezcla de ironía y desconfianza. «Solo por una noche», insistió la mujer. «Mañana partiremos. Lo prometo». El vaquero soltó un suspiro y miró el cielo, que comenzaba a tornarse de un color naranja polvoriento. Sabía que la noche traía frío y coyotes. Negó con la cabeza, más consigo mismo que con ellas, y dijo finalmente: «Está bien, pero si algo sale mal, será su responsabilidad». Las mujeres asintieron con un respeto silencioso. Juntas ayudaron a empujar la carreta averiada hasta el rancho, una estructura modesta de madera al borde de un arroyo seco. Al llegar, Elías les señaló el viejo granero. «Pueden dormir allí. Hay mantas y un poco de pan». Mientras se retiraba, sintió una sensación extraña, como si el destino acabara de abrir una puerta que él no recordaba haber tocado. Las palabras «acéptenos» seguían resonando en su cabeza, y aunque no lo sabía aún, ese encuentro no era casual. Aquel día, el vaquero había vuelto a cruzarse con su propio pasado. Uno que llevaba años enterrado bajo la arena del olvido. Así terminaba su primer encuentro, simple, silencioso pero cargado de presagios, con las dos mujeres que pronto cambiarían para siempre su vida, y con ellas la cicatriz que había olvidado recordar. La noche cayó sobre el rancho de Elias Turner con la suavidad engañosa del desierto. Afuera, el viento silbaba entre los tablones viejos y levantaba remolinos de arena que golpeaban contra las ventanas. Dentro del pequeño granero, una lámpara de aceite proyectaba sombras vacilantes sobre las paredes de madera, iluminando los rostros exhaustos de las dos mujeres indias que el vaquero había aceptado refugiar. Elías observaba desde la puerta sin decir palabra. Había llevado un poco de pan duro, frijoles y una manta para cada una. No era hospitalidad, se decía a sí mismo. Era simple humanidad. Las mujeres habían caminado días bajo el sol, y negarse habría sido un pecado que ni su conciencia endurecida podría soportar. La mayor de ellas se llamaba Nita, y la menor Calla. Sus nombres se los dijeron con un tono respetuoso, casi ceremonioso, como si compartirlos fuera un acto de confianza. Nita tenía el porte de una mujer acostumbrada a proteger a los suyos. Su voz era calma, pero sus ojos, de un ámbar profundo, contenían una firmeza casi guerrera. Calla, en cambio, era más reservada. Parecía rondar los 20 años, aunque el cansancio le sumaba una década. Su silencio pesaba más que las palabras. Mientras comían, Elías trató de romper la tensión. «¿De dónde vienen?», preguntó.
Nita levantó la vista brevemente, de muy lejos. Nuestra gente fue desplazada. No tenemos aldea. No tenemos nada. Elías asintió sin insistir. Había visto ese tipo de despojo antes. Pueblos arrasados, familias separadas, promesas rotas. Había trabajado para el ejército años atrás y sabía de lo que los hombres eran capaces cuando veían en otros solo enemigos. Tal vez por eso no podía mirar demasiado tiempo los ojos de esas mujeres. Kaya, que no había dicho una palabra, se movió apenas, como si algo la incomodara. Su mirada se detuvo en la mano derecha del vaquero, la misma que sostenía la cuchara con torpeza. Allí, visible bajo la luz temblorosa de la lámpara, había una cicatriz larga y profunda, justo entre el pulgar y el índice. Era una herida vieja, mal cerrada, que el tiempo había vuelto parte de su piel. Kaya se quedó observándola fijamente. Elías, incómodo, bajó la mano. «Trabajo con cuerdas, cuchillos y ganado», dijo con brusquedad. «Las cicatrices vienen con el oficio». Nita la miró con un leve gesto de advertencia, pero la joven no apartó los ojos. Había algo en esa marca que la perturbaba. Una chispa de reconocimiento que ni ella podía explicar del todo. Elías no lo notó, o prefirió no hacerlo. Más tarde, cuando el viento amainó, el vaquero se preparó para salir del granero. «Pueden quedarse hasta que salga el sol. Luego seguiremos caminos distintos», dijo ajustándose el sombrero. Nita asintió. «Gracias, señor Turner. Que los espíritus te protejan». Él se detuvo en seco. Nadie en Millas a la Redonda sabía su apellido. No lo había mencionado desde su llegada. Su expresión se endureció, pero no quiso preguntar cómo lo sabían. Con un leve asentimiento cerró la puerta y regresó a la casa principal. Desde el interior, las mujeres escucharon sus pasos alejarse. Kaya susurró. «Él no recuerda», ¿verdad? Nita negó despacio. «No, y quizás sea mejor así. Por ahora». El silencio volvió a llenar el lugar. Kaya se acostó, pero no pudo dormir. En su mente la imagen de la cicatriz brillaba con la intensidad de un recuerdo olvidado. Una noche de fuego, gritos y una mano ensangrentada que la cubría para protegerla. Afuera, Elías fumaba su pipa mirando las estrellas. Algo en el tono de aquellas mujeres lo había inquietado. No era miedo, era familiaridad, como si su presencia hubiese removido una parte de él que creía muerta. Miró su mano, la cicatriz brillando débilmente bajo la luz de la luna, y frunció el ceño. No recordaba cómo la había obtenido realmente. Solo sabía que había dolor en ella, y que esa noche, sin entender por qué, ese dolor volvió a sentirse vivo. El amanecer llegó sin aviso, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados. El rancho de Elías Turner parecía flotar entre la neblina matutina, mientras el vaquero se ocupaba en silencio de encender el fuego y preparar café. Era una rutina que había repetido por años, una forma de mantener el pasado a raya. Pero esa mañana algo era distinto. Había dos figuras más junto al pozo, y su presencia rompía el acostumbrado silencio de su soledad. Nita y Kaya se habían levantado antes del alba para ayudar. La mayor ordeñaba una vaca con destreza, y la joven encendía el horno del granero. Elías las observó desde la distancia, sin saber si sentirse agradecido o intranquilo. No estaba acostumbrado a tener compañía, mucho menos femenina, y menos aún de mujeres indias. Sin embargo, había algo en la manera en que se movían, cautelosas, silenciosas, pero seguras, que le recordaba una época perdida, una vida que no terminaba de recordar. Mientras desayunaban, el aire se llenó de un silencio pesado. Nita bebió un sorbo de café con calma, como si esperara el momento adecuado para hablar. Finalmente posó su taza sobre la mesa de madera y lo miró directamente a los ojos. «Esa cicatriz», dijo despacio con voz grave. «Tú la tienes por nosotras». Elías se quedó inmóvil. El comentario cayó como un balazo. Por un instante no supo si había escuchado bien. Luego soltó una breve risa nerviosa. «¿Qué demonios dice usted?», respondió intentando restarle importancia. Pero el temblor de su voz lo traicionó. Kaya, sentada a su lado, bajó la mirada. Nita no apartó los ojos del vaquero. «Nosotras te conocemos, Elías Turner, no por el hombre que eres ahora, sino por el que fuiste hace muchos años». Elías sintió que la sangre se le enfriaba. «No recuerdo haberlas visto antes», replicó con dureza. «No lo harías», continuó Nita con calma. «Aquella noche estabas medio muerto». Sus palabras abrieron una grieta en su mente. Una ráfaga de imágenes sueltas le cruzó la cabeza. Fuego, gritos, un río y una niña llorando entre el humo. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado. «Estás confundida», dijo al fin apretando los puños. «Esa cicatriz me la hice con un cuchillo, hace años, trabajando el ganado». Nita negó lentamente. «No, Elías. Te la hiciste salvándonos». Kaya levantó la vista y sus ojos, oscuros, tristes pero llenos de reconocimiento, se clavaron en los suyos.
Te heriste cuando intentabas protegernos de los hombres blancos que atacaron nuestra aldea. Elías retrocedió un paso visiblemente alterado. No, murmuró, pero su voz se quebró. La más joven continuó apenas en un susurro. Recuerdo tu rostro cubierto de sangre. Recuerdo cómo gritaste que corriéramos. Dijiste que no miráramos atrás. Yo nunca lo olvidé. El vaquero sintió que el aire se le escapaba del pecho. Era imposible. Él no recordaba haber estado en ninguna aldea india. Y sin embargo, algo dentro de él, una sensación enterrada muy hondo, comenzó a despertarse. Un presentimiento oscuro, como una sombra que emergía desde la herida que aún marcaba su mano. Eso no puede ser, repitió con voz tensa. Yo nunca... Sí, Elías, interrumpió Nita suavemente. Tú nos salvaste, y por eso llevas esa marca. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el silbido del viento entrando por las rendijas del granero. Elías se levantó bruscamente y salió al patio. Caminó hasta el pozo, respirando con dificultad, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Apoyó la mano en la piedra, miró la cicatriz bajo la luz del sol y recordó, solo por un segundo, un destello de aquella noche. Una hoguera, un cuchillo, un disparo. Y la sensación del metal ardiendo en su carne volvió adentro, con el rostro endurecido. No sé quiénes son ni qué buscan aquí, dijo con frialdad. Pero no vuelvan a mencionar eso. Nita no respondió. Solo asintió lentamente, sabiendo que el tiempo, y no las palabras, haría el resto. Esa mañana la cicatriz de Elías volvió a doler por primera vez en años. Y con ese dolor comenzó a abrirse la puerta de un pasado que él había jurado olvidar. El sol desapareció tras las colinas dejando un horizonte gris, y un viento áspero comenzó a soplar desde el este. En el desierto aquello solo podía significar una cosa. Una tormenta de arena se acercaba. Elías Turner lo supo en cuanto vio el polvo elevarse en el borde del cielo. Corrió a asegurar las puertas del establo, mientras los caballos relinchaban inquietos. Dentro del rancho, Nita y Kaya intentaban cerrar las ventanas con trapos húmedos, siguiendo las instrucciones del vaquero. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció por completo. La tormenta rugió con la furia de un animal, golpeando las paredes de madera y haciendo vibrar los cristales. Elías encendió una lámpara y, por primera vez desde que las mujeres habían llegado, todos quedaron atrapados bajo el mismo techo. El aire dentro del rancho era espeso. Afuera, el viento aullaba y adentro, un silencio pesado lo acompañaba. Elías intentó mantener las manos ocupadas vertiendo café en 3 tazas, pero sus pensamientos seguían girando en torno a las palabras que Nita había pronunciado esa mañana. Esa cicatriz, tú la tienes por nosotras. Esa frase le daba vueltas en la cabeza como un eco imposible de acallar. ¿Podría ser cierto? Podría haber conocido a esas mujeres en otro tiempo y haberlo olvidado. Kaya, sentada junto al fuego, lo observaba con una mezcla de miedo y compasión. Había algo en el rostro del vaquero, esa mirada distante, esos gestos tensos que le recordaban a un hombre de su infancia, uno que la había salvado del fuego cuando el mundo se derrumbaba. ¿Te duele la mano?, preguntó ella rompiendo el silencio. Elías la miró sorprendido. No, hizo una pausa. O tal vez sí, pero no como crees. Kaya no insistió. Nita se acercó y puso más leña al fuego. A veces las heridas del cuerpo no sanan porque el alma aún las sangra, dijo con calma. El vaquero no respondió, pero sus ojos se nublaron y el sonido de la tormenta se mezcló con otro ruido, lejano, casi un recuerdo. El crujido de las llamas, los gritos de mujeres y niños, el galope de caballos en medio del caos. Por un instante el rancho desapareció y Elías se vio rodeado de humo y fuego. En su mente una escena antigua comenzó a revivir. Corría entre chozas en llamas, con un rifle en una mano y un niño pequeño en la otra. Recordó una voz que gritaba su nombre. O quizá no el suyo, sino otro. Recordó el filo de un cuchillo rozando su mano, el dolor punzante y la sangre cayendo sobre la arena. Recordó cubrir el cuerpo de una niña con el suyo mientras el fuego los envolvía. El recuerdo se cortó abruptamente. Elías jadeó volviendo al presente con las manos temblando. ¿Qué viste?, preguntó Nita suavemente. Elías no contestó. Solo miró la cicatriz en su palma. Era más profunda de lo que nunca había notado, como si aquella herida aún guardara un secreto. No lo sé, murmuró finalmente. Solo fuego. Y miedo. Kaya se levantó lentamente y se acercó a él. Yo también lo recuerdo, dijo. Tenías esa misma mirada. La noche en que todo se perdió. Sus palabras lo estremecieron. Elías se apartó de golpe, como si el contacto con esa verdad lo quemara. Basta, gritó. No quiero escuchar más. Nita la tomó del brazo indicándole que se detuviera. Está bien, susurró. Déjalo recordar a su tiempo. La tormenta afuera continuó durante horas, azotando el rancho con una furia incesante.
Dentro, Elías permaneció sentado frente al fuego, inmóvil, con los ojos fijos en las llamas. En cada destello veía fragmentos de un pasado que se negaba a morir. Cuando la tormenta finalmente cesó, el silencio volvió. Pero el vaquero sabía que algo dentro de él había cambiado. La cicatriz ardía, no por el calor del fuego, sino por lo que despertaba en su memoria. Ya no podía seguir fingiendo que no recordaba. Algo en su historia estaba unido a esas mujeres, y la tormenta no había hecho más que abrir la puerta del pasado. La mañana después de la tormenta amaneció clara y fría. El aire olía a tierra mojada, y una calma extraña se había posado sobre el rancho. Elías Turner salió al patio con la intención de distraerse reparando una cerca caída, pero su mente seguía atrapada en los fragmentos de sueños y recuerdos que lo habían asaltado durante la noche. Cada imagen parecía más real que la anterior. Fuego, gritos, una niña llorando y su propia mano cubierta de sangre. Dentro del rancho, Nita preparaba un caldo con lo poco que quedaba de la despensa. Kaya estaba sentada junto a la ventana, mirando el horizonte como si esperara ver aparecer algo, o a alguien, en la distancia. Habían decidido hablar con Elías esa mañana, aunque sabían que podría rechazar la verdad. Cuando él regresó, aún con la mirada perdida, Nita lo esperó en la mesa. Su tono fue firme, casi maternal. Es hora de que escuches la verdad, Elías Turner. No como extrañas, sino como las que te deben la vida. El vaquero se quedó de pie, con los brazos cruzados. Dudó, pero finalmente asintió. Nita comenzó a hablar con voz pausada, como si cada palabra pesara más que la anterior. Hace muchos años vivíamos en una aldea junto al río San Pedro. Éramos parte de un pequeño grupo apache que había hecho las paces con los colonos. Mi padre comerciaba caballos y nuestra tribu se mantenía lejos de la guerra. Pero una noche llegaron hombres blancos, no soldados, bandidos. Elías sintió un escalofrío. Aquello sonaba terriblemente familiar. Venían buscando oro y armas, continuó Nita. Pensaron que nuestra aldea escondía tesoros. Cuando mi padre intentó hablar con ellos, lo mataron frente a todos. El fuego se extendió. Los niños corrían. Las mujeres gritaban. Yo tomé a Kaya, que era solo una niña, y traté de huir. Pero nos alcanzaron. La joven levantó la vista, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Uno de ellos me agarró, susurró. Iban a matarnos, pero entonces apareciste tú. Elías abrió la boca, pero no encontró palabras. Sí, continuó Nita. Un hombre rubio, con sombrero, apareció entre las llamas. No eras parte de los bandidos. Eras diferente. Dijiste que no podías permitir que siguieran matando inocentes. Peleaste contra ellos. Uno te disparó. Te cortaron la mano al intentar desarmarlo. Por eso tienes esa cicatriz. El vaquero sintió un dolor agudo en la palma, como si la herida reviviera. Cerró el puño inconscientemente. Te quedaste atrás, prosiguió Nita. Te diste la vuelta y gritaste que corriéramos. Yo obedecí. Te vi caer entre el humo y pensé que habías muerto. Kaya añadió en voz baja. Te enterramos en nuestra memoria como un fantasma. Pero cuando te vi ayer supe que eras tú. La cicatriz es la misma. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Elías caminó hasta la puerta respirando con dificultad. Se sentía dividido entre dos vidas, la que recordaba y la que esas mujeres afirmaban que había tenido. Si todo eso es cierto, dijo finalmente sin girarse. ¿Por qué no lo recuerdo? ¿Por qué mi mente lo borró todo? Nita respondió. Porque el dolor a veces nos hace olvidar. Quizá no querías recordar el fuego ni la muerte. Tal vez tu mente decidió protegerte. Elías apoyó la frente contra el marco de la puerta. La brisa del amanecer le trajo un eco lejano, un grito infantil, una promesa rota, una voz femenina diciendo, no nos olvides. Se giró lentamente mirándolas. En sus ojos había confusión, pero también una chispa de comprensión. Entonces, ustedes dos son las niñas de aquella noche. Kaya asintió. Las únicas que sobrevivimos gracias a ti. Elías se dejó caer en una silla, con la mirada perdida en la cicatriz de su mano. Por primera vez ya no la vio como un simple accidente de trabajo. Era un sello, una marca del pasado que había querido enterrar, pero que seguía viva en la piel y en el alma de aquellas mujeres. Nita se levantó y puso una mano sobre su hombro. No te contamos esto para que sufras, sino para que recuerdes quién fuiste. Porque aún hay hombres que no han pagado por lo que hicieron aquella noche. Elías levantó la vista. En los ojos de Nita había algo más que gratitud. Había propósito. Y en ese instante comprendió que su historia con ellas apenas comenzaba. El silencio que siguió a la confesión de Nita y Kaya fue casi insoportable. Elías Turner permaneció sentado, con la cabeza gacha, mirando la cicatriz en su mano como si esperara que le hablara. La lámpara sobre la mesa parpadeaba, y el viento del amanecer se colaba por las rendijas, trayendo un frío que parecía salir de dentro de él.
no de afuera. Lo que las mujeres le habían contado sonaba demasiado real para ser inventado, pero también demasiado doloroso para ser verdad. Elías era un hombre acostumbrado a vivir con certezas: el ganado, el amanecer, la cuerda, la tierra, todo lo que podía tocar o ver. Sin embargo, lo que ellas traían era algo intangible: memoria, culpa y redención. No, murmuró al fin, negando con la cabeza. No puede ser. Kaya lo miró con expresión dolida. ¿Por qué te cuesta tanto creerlo? Elías se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás. Porque no soy el hombre que ustedes recuerdan. Porque no salvé a nadie. He pasado mi vida trabajando la tierra, no peleando en guerras. No fui un héroe, ¿entienden? Su voz se quebró. Solo soy un vaquero que quiere vivir en paz. Nita lo observó en silencio. Sabía que aquel hombre no mentía, pero también sabía que el alma puede romperse de maneras que la mente olvida. A veces los héroes no eligen serlo, Elías, dijo con calma. A veces solo hacen lo correcto y luego cargan con las consecuencias. El vaquero apretó los puños. La cicatriz palpitaba bajo su piel. Ya basta, exclamó. No quiero seguir oyendo esas historias. Tal vez confundieron a otro hombre. Tal vez el sol, la sed o los años cambiaron sus recuerdos. Kaya se puso de pie. Su voz temblaba, pero era firme. ¿También negarás que tenías un sombrero con una pluma roja? Preguntó. Elías se quedó helado. Yo, balbuceó. Sí, tenía uno así. Hace muchos años. Lo perdí durante una pelea. No lo perdiste, respondió la joven. Lo dejaste caer cuando te dispararon. Yo lo recogí. Lo guardé durante años. Se metió la mano en el bolso de cuero que llevaba desde su llegada y sacó algo envuelto en tela. Al desplegarlo, el aire del rancho se llenó de un silencio reverente. Era una pluma roja, marchita por el tiempo, pero aún reconocible. Elías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquella pluma era suya. La recordaba. Había pertenecido a su sombrero durante los años en que trabajó como guía para el ejército. No era un simple adorno. Se la había regalado un anciano apache, agradecido por haber ayudado a su hijo enfermo. Esto, susurró con voz quebrada. Esto no puede ser coincidencia. Kaya se acercó y colocó la pluma sobre la mesa. Tú nos diste la vida, dijo. ¿Por qué te niegas a recordarlo? Elías se pasó la mano por el rostro, respirando con dificultad. Su mente era un torbellino, imágenes confusas, voces, fuego y una niña que gritaba su nombre. Pero en lugar de aceptar esa verdad, la rechazó con violencia. «Basta», rugió golpeando la mesa. «No quiero recordar». La pluma cayó al suelo. Kaya retrocedió asustada. Nita, sin moverse, lo miró con tristeza. «No es el recuerdo lo que te duele, Elías», dijo suavemente. «Es la culpa». Él se quedó inmóvil. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. «Tú sobreviviste», continuó Nita. «Nosotras también. Pero los hombres que destruyeron nuestra aldea siguen vivos. Y tú, sin saberlo, has estado huyendo de esa noche desde entonces». Elías se apartó, caminó hacia la puerta y se quedó mirando el horizonte. Su respiración era pesada. La cicatriz ardía con fuerza, como si las llamas del pasado quisieran salir a la superficie. «Si lo que dices es cierto», dijo sin girarse, «entonces he estado viviendo una mentira». Nita se acercó hasta quedar detrás de él. «No», replicó con calma. «Has estado esperando el momento de la verdad». El vaquero no respondió, pero sus ojos, fijos en el horizonte, mostraban algo nuevo: miedo y reconocimiento. Tal vez no recordaba todos los detalles, pero en el fondo de su corazón sabía que las hermanas decían la verdad, y ese reconocimiento lo hería más que cualquier bala. Sin embargo, Elías aún no estaba listo para aceptar su pasado. No todavía. La negación era su última defensa, y no la soltaría fácilmente. Pero el destino, paciente y despiadado, ya se encargaba de preparar el siguiente golpe, el regreso de un hombre que conocía muy bien la cicatriz de Elías, y la causa de su olvido. El amanecer trajo consigo un aire distinto. El rancho de Elías Turner solía despertar con el canto de los gallos y el mugido del ganado, pero aquella mañana todo se sintió suspendido, como si la tierra misma aguardara algo. Las palabras de Nita y Kaya habían dejado una grieta profunda en el alma del vaquero. No había dormido en toda la noche. Se había quedado sentado junto al fuego, mirando la pluma roja sobre la mesa y escuchando los ecos de una voz que creía olvidada. Justo cuando el sol comenzó a pintar de oro las colinas, el sonido de cascos se acercó. Elías se levantó con el rifle en mano instintivamente. Nita y Kaya salieron del granero, alertas. El polvo del camino se alzó detrás de un caballo oscuro que traía un jinete cubierto con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Cuando el hombre desmontó, Elías sintió como el pasado volvía con todo su peso. «Vaya», dijo el forastero con una sonrisa torcida. «Creí que el desierto se había tragado a todos los fantasmas.
Pero aquí estás, Elias Turner. El vaquero lo reconoció al instante, aunque hubiera preferido no hacerlo nunca. Caleb Rowe, antiguo sargento del destacamento que años atrás había participado en la masacre de la aldea Apache. Un hombre cruel, ambicioso, que disfrutaba del poder y del miedo que provocaba. No esperaba volver a verte, respondió Elías con voz tensa. Pensé que habías muerto en la frontera. Casi, rió Caleb. Pero ya ves, algunos demonios no mueren tan fácil. Kaya se escondió detrás de Nita. La joven lo recordaba bien. Aquel hombre había sido el responsable de que su madre muriera tratando de protegerlas. Nita, en cambio, mantuvo la calma. Dio un paso al frente y con una mirada fría dijo: «Tú eras el del cuchillo con la empuñadura de hueso». Caleb la observó con curiosidad. «Así que sobrevivieron. Qué interesante». Elías sintió un nudo en el estómago. El pasado que tanto había tratado de enterrar estaba ahora frente a él, de carne y hueso. Y de repente, los recuerdos comenzaron a golpearlo sin piedad. Los gritos, el humo, el fuego y la bala que lo había alcanzado en la mano mientras trataba de ayudar a una niña herida. «Te dije que no volvieras a hablar de esa noche», gruñó Elías. Con la mirada fija en Caleb, el forastero sonrió con malicia. «Oh, pero tú y yo sabemos que esa noche cambió muchas cosas. Los oficiales querían borrar los rastros, pero tú te metiste en medio. Te hirieron, te dejaron por muerto, y cuando despertaste, no recordabas nada. Te dieron un nombre nuevo, una historia nueva, y te mandaron al oeste». Elías apretó el rifle, los nudillos blancos. «¿Qué estás diciendo?» «Que tu olvido no fue casual», respondió Caleb con calma. «Fue conveniente. Para ti y para los que querían que la verdad desapareciera». Nita lo miró horrorizada. «¿Lo drogaron? ¿Le hicieron olvidar?» Caleb se encogió de hombros. «Digamos que a veces es mejor fabricar un hombre nuevo que lidiar con uno que sabe demasiado». El silencio se hizo pesado. Elías sentía el corazón en la garganta. Toda su vida, sus tierras, su soledad, sus pesadillas sin rostro, empezaban a tener sentido. Su pasado no había muerto, solo lo habían enterrado bajo mentiras. «¿Por qué vienes ahora?», preguntó con voz baja. Caleb sonrió con esa crueldad fría que lo caracterizaba. «Porque hay cosas que aún me pertenecen». Miró a las hermanas con descaro. «Y estas indias me costaron caro». Elías dio un paso adelante. «¿Te atreves a decir eso en mi tierra?» «Tu tierra», replicó Caleb burlón. «Todo lo que tienes lo obtuviste gracias a ellos. Ellos te lo dieron para mantenerte callado. Pero parece que tus visitantes están reavivando lo que debía permanecer enterrado». Kaya temblaba, pero Nita la sujetó con firmeza. Elías respiró hondo, levantando lentamente el rifle. «Si vienes por ellas tendrás que pasar por mí», dijo. Caleb lo miró sin moverse. Su sonrisa desapareció. «Entonces supongo que tendremos que terminar lo que empezó aquella noche». Y sin más, el forastero giró su caballo y se alejó lentamente, dejando tras de sí una promesa que pesaba como plomo. Volvería. Elías se quedó mirando el horizonte, con la cicatriz de su mano ardiendo como fuego vivo. Ya no podía negar la verdad. El pasado había regresado y exigía justicia. El silencio que siguió a la partida de Caleb Rowe fue más inquietante que cualquier amenaza. Nita, Kaya y Elías se quedaron inmóviles frente al horizonte, donde el polvo aún flotaba en el aire. El sol subía lentamente, pero en lugar de traer claridad, parecía traer sombras más densas. Elías sabía que el encuentro con Caleb no había sido casual. Aquel hombre no había venido a conversar, había venido a advertir. Cuando las hermanas regresaron al interior del rancho, Elías permaneció afuera, mirando el campo. La brisa agitaba la hierba seca y por un momento creyó oír el eco de tambores, de gritos, de fuego. Se llevó la mano a la cicatriz y sintió un temblor recorrerle el brazo. Era como si su cuerpo recordara antes que su mente. Esa noche, incapaz de dormir, encendió la lámpara de aceite y abrió un viejo cofre de madera que guardaba bajo la cama. Dentro había documentos, cartas y algunos objetos que nunca había entendido del todo. Una insignia militar oxidada, una foto descolorida de hombres con uniforme y una hoja firmada con un sello del ejército. Nita se acercó en silencio. «¿Qué es eso?» «Algo que he tenido por años», respondió él con voz baja. «Me lo entregaron cuando desperté, después de haber sido encontrado medio muerto en un cañón. Dijeron que había sido víctima de bandidos, que no recordaba mi pasado. La mujer tomó los papeles con cuidado. En uno de ellos, casi legible, alcanzó a leer: Operación de limpieza. Zona Apache. Bajo la supervisión del sargento C. Rowe. Informe clasificado. Herido, E. Turner». Kaya se llevó la mano a la boca. «Estuviste allí», susurró. Elías se sentó lentamente con el rostro pálido. Las palabras parecían veneno. Cada línea del documento era una cadena que lo arrastraba al pasado. Recordó flashes de fuego,
el olor de la pólvora y el llanto de una niña cubierta de ceniza. Yo, empezó a decir, intenté detenerlos. Recuerdo gritarles que había mujeres y niños, pero Roe no me escuchó. Me golpeó y después, el disparo. Las lágrimas le nublaron los ojos. Caí al suelo y luego todo fue oscuridad. Nita se arrodilló junto a él, sus manos temblando sobre los papeles. Nosotras te vimos caer. Pensamos que estabas muerto. Mi madre me gritó que corriera. Tú nos ayudaste a salir por la parte trasera del valle antes de que el fuego llegara. El vaquero la miró con una mezcla de dolor y alivio. Entonces es verdad. No todo fue mentira. No, dijo Nita. Pero te robaron la memoria para que no hablaras. Kaya intervino con los ojos llenos de miedo. Y si Roe vuelve, lo hará para asegurarse de que sigas callado. Elías asintió lentamente. No pienso seguir callando. Ya no. Pasaron las horas revisando todo lo que había en el cofre. Entre los documentos, Nita halló una carta sellada que nunca había sido abierta. Con manos firmes la rompió y leyó en voz alta. Informe final. El soldado Turner sobrevivió, pero su estado mental lo vuelve inservible para el servicio. Se recomienda traslado al oeste bajo identidad civil. No debe recordársele el incidente. Firmado Capitán C. Roe. Elías apretó los dientes. Él lo ordenó. Me condenó al olvido. La ira que había contenido durante años empezó a despertar. No era solo culpa, era rabia. Una furia silenciosa contra un pasado manipulado, contra los hombres que habían decidido quién debía recordar y quién debía desaparecer. Nita se levantó, decidida. Debemos ir a donde ocurrió todo. Allí encontraremos las respuestas que faltan. Elías dudó. Allí no queda nada, solo cenizas. Las cenizas guardan la verdad, respondió ella. Al amanecer del día siguiente, los tres emprendieron el viaje. El camino hacia el valle era largo y polvoriento, pero Elías lo conocía aunque no lo recordara. Cada curva, cada roca le resultaban familiares. Era como caminar dentro de un sueño roto. Cuando llegaron al lugar, el silencio era abrumador. No quedaba rastro del poblado, solo tierra quemada y algunos restos ennegrecidos de lo que alguna vez fueron hogares. Sin embargo, bajo el polvo, Kaya encontró un fragmento de cerámica con marcas apaches. Lo levantó con delicadeza como si fuera sagrado. Elías se arrodilló junto a ellas, y al tocar el suelo, una imagen fugaz cruzó su mente. Un niño escondido, una mujer gritando su nombre, y una promesa hecha con lágrimas. Sus ojos se llenaron de dolor. Juré que volvería, y no lo hice. Nita le puso una mano en el hombro. Aún puedes cumplir esa promesa, pero para eso debemos enfrentar a Caleb Roe. Elías asintió. El viento sopló fuerte, levantando una nube de polvo. En ella, las cenizas del pasado parecían formar rostros que lo miraban con esperanza. Por primera vez en muchos años, el vaquero no sintió miedo. Sintió propósito, el fuego del recuerdo había despertado. Y con él, el deseo de justicia. El regreso al rancho fue silencioso. El viento soplaba con fuerza, arrastrando polvo y hojas secas que parecían susurrar advertencias. Elías Turner cabalgaba con la mirada fija en el horizonte, mientras Nita y Kaya lo seguían con semblantes tensos. Habían desenterrado la verdad en las cenizas, pero sabían que la revelación traería consecuencias. Porque si Caleb Roe había sobrevivido, también había sobrevivido su deseo de borrar a quienes sabían demasiado. Cuando llegaron, el rancho ya no era el mismo. Desde lejos, Elías notó las huellas de cascos en la tierra y el portón abierto de par en par. El olor del humo era reciente. No estamos solos, murmuró. Bajaron de los caballos con cautela. El interior del granero estaba revuelto, las herramientas tiradas, los sacos rotos. Sobre la mesa de la cocina, un papel clavado con un cuchillo los esperaba. Elías lo arrancó de un tirón. El amanecer llegó cubierto de neblina. El aire era pesado, cargado de tensión y del olor metálico del río que corría lento entre las piedras. Elías Turner estaba despierto desde horas antes, preparando su rifle, revisando el revólver y amarrando su caballo. Nita y Kaya lo observaban en silencio, sabiendo que lo que estaba por ocurrir cambiaría sus vidas para siempre. La nota de Caleb Roe había sido clara. Si Elías no entregaba a las dos mujeres, el rancho y todo lo que amaba ardería. Pero Elías ya no era el hombre confundido que dudaba de su pasado. Había recuperado su memoria y con ella su propósito. No iba a entregar a las hermanas, ni por miedo, ni por promesas, ni por amenazas. Antes de partir, Elías dejó una sola frase escrita en un pedazo de papel, clavado en la puerta del rancho. Ya no soy tu silencio. Caleb, soy tu deuda. Cabalgó hasta el río con las primeras luces del día. El agua reflejaba tonos de plata y rojo, y la niebla formaba figuras que parecían fantasmas del pasado. En la ribera opuesta, tres hombres esperaban. En el centro, montado en un caballo negro, estaba Caleb Roe.
Llegaste, dijo el sargento con una sonrisa torcida. Sabía que no podías quedarte escondido. Elías desmontó con calma. No vine a esconderme. Vine a terminar lo que empezaste. Caleb soltó una carcajada seca. ¿Terminar? Esto se terminó hace años. Los indios murieron, tú sobreviviste y el mundo siguió adelante. Elías alzó la mirada firme. El mundo no sigue adelante cuando la culpa lo sostiene. Rowe lo miró con fastidio. Te ofrecí una salida. Te di un nuevo nombre. Una vida. Y ahora quieres destruirla por dos mujeres que deberían haber muerto. El vaquero avanzó un paso. No me diste nada. Me robaste lo que era. El silencio cayó como un peso. Solo el rumor del río rompía la tensión. Nita y Kaya, ocultas entre los árboles del otro lado, observaban con el corazón acelerado. Elías sabía que ellas estaban allí, pero había insistido en enfrentarse solo. No tienes idea de lo que estás haciendo, gruñó Caleb señalando con un gesto a sus hombres. Podría matarte aquí mismo y decir que fue un accidente. Entonces inténtalo, replicó Elías apuntando con el rifle. Durante un segundo el mundo se detuvo. La niebla, el agua, los pájaros, todo quedó suspendido. Luego el primer disparo rompió el aire. Elías rodó hacia un costado, cubriéndose tras una roca. Los hombres de Caleb abrieron fuego. Las balas golpeaban la tierra húmeda, levantando pequeñas nubes de barro. Elías respondió con precisión, derribando al primero con un tiro limpio al hombro. El segundo intentó flanquearlo, pero una piedra lanzada desde el bosque lo distrajo. Era Kaya, ayudando sin ser vista. Elías aprovechó el momento y disparó de nuevo. El segundo hombre cayó. Solo quedaban él y Caleb. Siempre fuiste un terco, dijo el sargento desmontando. No entiendes que el mundo pertenece a los que pueden olvidar. Entonces yo pertenezco al pasado, respondió Elías. Avanzando con el rifle en mano, Caleb disparó primero, y el proyectil rozó el brazo del vaquero, arrancándole un gemido de dolor. Pero Elías no se detuvo. Apuntó y disparó una vez más. La bala impactó en el hombro de Rowe, haciéndolo caer de rodillas. El río seguía fluyendo, indiferente, mientras los dos hombres se miraban. Caleb intentó sacar su cuchillo, el mismo de empuñadura de hueso que Nita había recordado. Elías lo reconoció y su respiración se quebró. «Ese cuchillo», murmuró. «Con eso mataste a su madre». Caleb sonrió con crueldad. «Y con esto mismo te marqué la cicatriz». Elías apretó el gatillo. Esta vez el disparo resonó como un trueno. Caleb Rowe cayó al suelo, su cuchillo rodando hasta el agua. El silencio volvió, denso, sagrado. Elías dejó caer el rifle y se acercó al cuerpo. No había satisfacción en su rostro, solo una tristeza profunda, como si hubiera matado a una parte de sí mismo. Nita y Kaya salieron de su escondite y corrieron hacia él. Nita lo abrazó sin decir una palabra. Elías cerró los ojos, sintiendo el peso del pasado finalmente liberarse. «Ya está hecho», susurró ella. Elías miró el río, donde la corriente arrastraba lentamente el cuchillo. «No», dijo, «apenas comienza». Porque aunque Caleb había muerto, el verdadero enemigo seguía siendo el silencio. Ahora Elías debía enfrentarse a los hombres que habían permitido aquella masacre y contarle al mundo lo que realmente ocurrió junto a aquel río de sangre y ceniza. El amanecer al fin se abrió paso entre la niebla, y con él un nuevo Elias Turner, no el vaquero perdido, sino el testigo que había vuelto del olvido para buscar justicia. El sol de mediodía caía implacable sobre las llanuras cuando Elias Turner cabalgó de regreso al rancho, con el cuerpo adolorido y el alma en guerra. Caleb Rowe yacía muerto junto al río, pero su sombra aún parecía cabalgar detrás de él. Nita y Kaya lo seguían a corta distancia, en silencio. Ninguno de los tres habló durante el camino. Las palabras sobraban. Todos sabían que el precio de lo que habían hecho apenas empezaba a cobrarse. Cuando llegaron, el rancho estaba en calma, pero Elías ya no lo veía igual. Era el lugar donde había vivido en paz durante años, pero ahora lo entendía. Aquella paz era una mentira construida sobre el silencio y el miedo. Al desmontar, miró hacia el horizonte, hacia el este, donde se levantaba el fuerte militar más cercano, Fort Bowie. Allí estaban los hombres que habían permitido la masacre y quienes habían decidido borrar su memoria. Nita lo observó mientras limpiaba la herida de su brazo. «No tienes que ir», dijo con voz suave. «Ya hiciste lo suficiente». Elías negó con la cabeza. «No, si no voy todo esto no habrá servido de nada». Rowe fue solo una pieza. Los que dieron las órdenes siguen ahí, libres, condecorados. Kaya lo miró con temor. «Si vas te matarán. Eres un testigo incómodo». El vaquero se levantó, con la determinación reflejada en cada línea de su rostro. «Entonces moriré diciendo la verdad. No puedo seguir viviendo con lo que sé». Esa noche, mientras las hermanas dormían, Elías preparó sus cosas.
Guardó los documentos hallados en el cofre, la carta firmada por Rowe y la pluma roja. Antes de partir dejó una nota en la mesa. No busco venganza, busco justicia. Si no regreso, quemen el rancho. No quiero que mi silencio vuelva a cubrir esta tierra. Al amanecer, Nita lo alcanzó antes de que se marchara. No irás solo, le dijo, montando su caballo. Elías quiso protestar, pero la mirada de ella era firme. Esa historia también es nuestra. El viaje hacia el fuerte fue largo y peligroso. Cruzaron desiertos, cañones y pueblos donde la gente prefería no mirar demasiado. En cada paso Elías sentía el peso de lo que estaba por hacer. Denunciar a los oficiales del ejército no solo era un acto de valentía, sino también una sentencia de muerte. Pero ya no le importaba. La culpa que lo había consumido durante años era más pesada que cualquier amenaza. Cuando por fin divisaron las murallas de Fort Bowie, el viento cambió. El estandarte del ejército ondeaba en lo alto, símbolo de un orden que había costado demasiadas vidas. Elías desmontó y miró a Nita. «Pase lo que pase, no digas una palabra», le advirtió. «Yo hablaré por los tres». Entraron al fuerte bajo la mirada desconfiada de los guardias. Elías pidió hablar con el comandante. Después de un largo silencio, lo hicieron pasar a una oficina amplia, donde un hombre de cabello blanco lo esperaba sentado tras un escritorio. Su placa lo identificaba. Coronel Whitaker. «Turner», dijo el oficial sorprendido. «Pensé que estabas muerto». «No lo estoy», respondió Elías colocando los papeles sobre la mesa. «Pero sí lo están todos los que murieron por tus órdenes». Whitaker palideció. «No sabes de qué hablas». Elías lo interrumpió abriendo la carta sellada por Rowe. «Sé que ordenaron borrar mi memoria. Sé que destruyeron una aldea inocente. Y sé que el ejército pagó para que el mundo nunca lo supiera». El coronel apretó los dientes. «Eso fue hace años. Nadie quiere remover esa historia». «Yo sí», replicó Elías, «porque aún hay quienes merecen justicia». Whitaker se levantó lentamente, intentando mantener la compostura. «Podrías desaparecer otra vez, Turner. Esta vez, para siempre». Elías lo miró fijamente. «Ya lo hice una vez, y no pienso repetirlo». El silencio fue largo, pesado. Finalmente el coronel extendió la mano hacia un botón oculto bajo el escritorio. Pero antes de que pudiera presionarlo, Nita entró bruscamente apuntando con el rifle. «No se atreva», dijo con voz temblorosa pero firme. «Hemos venido a hablar, no a morir». Whitaker retrocedió. Elías respiró hondo. Sabía que en ese momento cruzaba una línea sin retorno. «Tendrás que matarnos a todos para callar la verdad», dijo. «Pero si muero, estos documentos llegarán a la prensa». El coronel lo miró con rabia y miedo. Supo que hablaba en serio. Finalmente bajó la mano. «Lárgate de aquí, Turner», dijo en voz baja. «No puedo detenerte, pero tampoco puedo protegerte». Elías tomó los papeles y se dio media vuelta. Sabía que lo dicho sellaba su destino. Ya no habría vuelta atrás. Cuando salieron del fuerte, Nita lo miró. Y ahora, Elías montó su caballo. «Ahora pagamos el precio. La verdad siempre lo exige». El viento soplaba fuerte hacia el oeste. Elías sabía que los hombres del coronel no tardarían en seguirlos, pero por primera vez en años su conciencia estaba limpia. Y aunque el camino adelante estuviera lleno de peligro, ya no huía del pasado, lo enfrentaba. El silencio del amanecer apenas había cubierto el horizonte cuando Elias Turner y Nita abandonaron Fort Bowie, sabiendo que la calma no duraría. Detrás de ellos quedaba un coronel humillado, una verdad imposible de esconder y una amenaza que pronto se convertiría en realidad. El viento traía consigo el presagio de persecución. Mientras cabalgaban hacia las colinas, Nita volvió la mirada una última vez. Podía distinguir el estandarte del ejército moviéndose en la distancia. «Vendrán por nosotros», dijo con certeza. Elías asintió. «Ya deben estar ensillando los caballos. No tenemos mucho tiempo». El camino hacia el oeste los llevó a través de cañones angostos y llanuras desiertas. Sabían que el ejército contaba con rastreadores expertos, hombres capaces de seguir el rastro de un caballo incluso entre las piedras. Elías trató de confundirlos. Desviaba el paso, cruzaba ríos poco profundos y en ocasiones caminaban a pie, dejando a los caballos descansar bajo ramas cubiertas. Pero cada paso se sentía vigilado. Al caer la tarde, divisaron una figura a palos lejos. Kaya, la hermana menor de Nita, los esperaba junto a un arroyo. Había seguido sus huellas desde el rancho, llevando consigo provisiones y el amuleto de plumas que su madre les había dado antes de morir. «Sabía que no regresarías», dijo al abrazar a su hermana.
y sabía que necesitarías ayuda. Elías la miró con asombro. Eres valiente, chica, pero no debiste venir. Esto no es una huida, es una guerra. Calla lo desafió con la mirada. Entonces pelearé contigo. Esa noche acamparon en una cueva oculta entre las rocas del desierto de Sonora. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero el aire olía a peligro. Elías se mantuvo despierto, escuchando el ulular lejano de los coyotes. No era solo el desierto lo que lo inquietaba, era el sonido intermitente de cascos, cada vez más cerca. Poco antes del amanecer, el primer disparo resonó. La bala golpeó la roca sobre sus cabezas. Los tres se levantaron de un salto. Elías maldijo entre dientes. Nos encontraron. Muévanse. La persecución comenzó. 4 soldados aparecieron en el borde del cañón disparando sin aviso. Elías respondió con precisión, derribando a uno. Nita y Calla siguieron su ejemplo, corriendo entre las sombras. Los caballos se alzaron, relinchando de miedo. El polvo cubrió el aire mientras descendían por un sendero estrecho que serpenteaba hacia el valle. Durante horas cabalgaron sin detenerse. El sol abrasaba y el agua se agotaba. Elías sabía que no podían resistir mucho más. En un punto alto, se detuvo para observar la distancia. Los perseguidores seguían allí, aunque más lejos. No podrán seguirnos si cruzamos el cañón de la serpiente, dijo. Pero si fallamos el salto, moriremos. El cañón de la serpiente era una grieta profunda en la tierra, con paredes tan abruptas que solo las águilas se atrevían a cruzarlas. Cuando llegaron al borde, el rugido del viento parecía una advertencia. Nita respiró hondo. ¿Confías en los caballos? Confío en nosotros, respondió Elías. Tomó impulso y saltó. El caballo rozó la orilla opuesta cayendo de rodillas antes de levantarse. Nita y Calla lo siguieron, el corazón en la garganta. Al otro lado se desplomaron exhaustos. El sonido de los perseguidores se detuvo. Ningún hombre del ejército se atrevería a cruzar. Por ahora estaban a salvo. Elías miró el horizonte jadeante. No durará mucho. Cuando rodeen el cañón nos alcanzarán. Calla apretó el amuleto de plumas. Tal vez no si seguimos hacia el territorio apache. Ellos no se atreven a entrar allí. Nita lo miró. Los apaches no olvidan, pero tú los ayudaste una vez. Puede que te escuchen. Elías dudó. Entrar en Illinois, territorio apache, era una apuesta arriesgada. Los blancos que lo intentaban rara vez salían con vida. Pero sabía que era su única esperanza. Entonces iremos hacia el norte, decidió finalmente. Si muero, al menos será en una tierra que respete la verdad. Esa noche avanzaron bajo la luz de la luna, cruzando tierras prohibidas donde solo el silencio reinaba. Elías sintió el peso de la verdad que cargaba, los documentos que podían destruir al ejército, la deuda con los fantasmas de su pasado y el vínculo creciente con Nita, que ya no era solo una aliada, sino la razón por la que seguía luchando. En la distancia, el fuego del campamento apache iluminó el cielo. Elías supo que su destino estaba cerca. La verdad lo había puesto en movimiento, y ahora debía enfrentarse al juicio de quienes habían sufrido por ella. El amanecer sobre el territorio apache era distinto a cualquier otro. El aire tenía una densidad casi espiritual, como si el desierto mismo observara a los extraños que se atrevían a cruzarlo. Elías Turner, Nita y Calla avanzaban con paso lento, los caballos exhaustos, conscientes de que ya no estaban ocultos. Desde las colinas, sombras silenciosas los seguían. Los guerreros apaches los habían rodeado mucho antes de que ellos lo notaran. Finalmente, una voz grave los detuvo. «¡Basta!», gritó en su lengua ancestral. Decenas de figuras emergieron de entre las rocas, armadas con lanzas y rifles viejos. Sus rostros estaban pintados para la guerra. Nita levantó las manos y gritó algo en apache, identificándose. Hubo murmullos. Uno de los jefes avanzó. Era un hombre de edad avanzada, de mirada firme, con una gran cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda. «Esa es Nita, hija de Cola», dijo, observándola con mezcla de sorpresa y respeto. «Creímos que habías muerto». «Morí para el mundo blanco», respondió ella con calma. «Pero ahora regreso porque la verdad debe ser escuchada». Los guerreros desviaron la vista hacia Elías, que permanecía inmóvil con las manos a la vista. La desconfianza era palpable. El jefe lo estudió en silencio durante unos segundos antes de hablar. «Tú eres el vaquero que estuvo en la masacre del arroyo. Muchos de los nuestros murieron allí. ¿Por qué no debería dejar que te partan el cuello aquí mismo?» El silencio fue absoluto. Elías tragó saliva mirando a Nita. Ella asintió apenas, dándole permiso para hablar. «Porque yo no disparé aquel día», respondió Elías con voz firme. «Intenté detener la matanza,
pero me golpearon y me dejaron inconsciente. Cuando desperté todo estaba en llamas, y creí que ellas estaban muertas. El murmullo entre los guerreros creció. Algunos lo acusaban de mentiroso, otros recordaban haber escuchado su nombre entre los soldados rebeldes. El jefe levantó la mano y el silencio regresó. Entonces tendrás la oportunidad de probar tus palabras. Lo miró con frialdad. Esta noche, cuando el sol caiga, habrá un consejo. Si mientes, morirás. Si dices la verdad, vivirás bajo la mirada de los espíritus. Esa tarde, el campamento se preparó para el juicio. Las mujeres encendieron fogatas, los ancianos se sentaron en círculo y los guerreros custodiaban a Elías, que esperaba atado a una estaca. Nita y Kaya se sentaron cerca, vigiladas por las matriarcas de la tribu. Cuando el sol se hundió en el horizonte, el consejo comenzó. Los tambores resonaron, lentos, profundos. Elías fue llevado al centro del círculo. Frente a él, el jefe apache sostuvo una antorcha y habló en voz alta. Los espíritus escuchan. Hoy juzgaremos al hombre blanco que trajo fuego y muerte. Que hable con verdad o que su alma sea condenada al polvo. Elías respiró hondo. No vine a mentir, dijo. Vine a ofrecer justicia. De su chaqueta sacó el paquete de documentos que había guardado desde Fort Bowie. Con manos temblorosas los extendió ante todos. Aquí está la prueba de quién ordenó la masacre. El coronel Barrett, no yo. Él quiso borrar las huellas y cuando se enteró de que ustedes seguían vivos, envió hombres para cazar a Nita y a su hermana. El jefe tomó los papeles y se los entregó a un joven que entendía algo de inglés. Tras unos minutos de lectura, la tensión cambió. Murmullos de indignación y dolor recorrieron el círculo. Las pruebas eran claras, los nombres, las órdenes, las fechas. Nita se puso de pie, su voz quebrada pero firme. Él nos salvó. Pudo entregarnos para salvar su vida, pero eligió protegernos. Los ancianos consultaron entre sí. El jefe apache miró el fuego, luego a Elías. Se acercó lentamente hasta quedar frente a él. La verdad ha hablado, dijo al fin. El hombre blanco no es culpable de la sangre derramada. Pero aún debe pagar una deuda. Elías inclinó la cabeza. Lo sé, no pido perdón. Solo quiero reparar lo que hicieron mis hermanos. El jefe asintió y levantó la antorcha. Entonces vivirás entre nosotros hasta que los espíritus digan que tu deuda está saldada. Y cuando llegue ese día, el cielo decidirá si eres uno de los nuestros o sigues siendo un forastero. El círculo rompió en cantos. Los tambores redoblaron. Elías sintió que el peso de los años, de la culpa y del silencio por fin encontraba sentido. Por primera vez el fuego no lo asustaba. Lo purificaba. Nita lo miró con lágrimas en los ojos. Elías Turner susurró. Hoy los espíritus te han reclamado. Pero ni ella ni él sabían que el peligro aún no había terminado, porque en la oscuridad del desierto un jinete solitario observaba las hogueras desde lejos. El sargento Rowe había sobrevivido y traía consigo la última venganza. La noche caía sobre el campamento apache como un manto pesado. El fuego central seguía ardiendo, lanzando chispas que se elevaban hacia un cielo cubierto de estrellas. Después del juicio, los cantos habían cesado y la tribu se retiraba lentamente a descansar. Nita y Kaya dormían cerca del fuego, mientras Elías Turner permanecía despierto observando las brasas que se apagaban. Aunque el jefe apache le había perdonado la vida, Elías no sentía alivio. Algo lo mantenía alerta, un presentimiento. En la distancia, un sonido apenas perceptible rompió el silencio. Un caballo, luego otro. Elías se levantó con lentitud y se adentró en la oscuridad con la mano sobre su rifle. El viento traía consigo un olor familiar, sudor, pólvora y cuero militar. Entonces lo vio. El sargento Caleb Rowe emergió entre las sombras, su uniforme destrozado, la mirada consumida por el odio. El fuego del campamento iluminó parcialmente su rostro, y la cicatriz que cruzaba su cuello brilló como hierro al rojo. Sabía que te encontraría, Turner, escupió Rowe. No podías esconderte entre salvajes para siempre. Elías apuntó su arma, pero Rowe fue más rápido. El disparo resonó y una chispa de fuego cruzó el aire, impactando cerca de sus pies. El ruido despertó a los guerreros apaches, que salieron de sus tiendas con lanzas y rifles. Nita corrió hacia Elías, su rostro pálido de miedo. ¿Quién es? El hombre que no puede dejar morir el pasado, respondió él. Rowe avanzó a paso lento, arrastrando una pierna herida. Tú y esas mujeres me lo arrebataron todo. El ejército, mi rango, mi vida. Pero esta noche lo arreglo. Apuntó hacia Nita y Kaya. Empiezo por ellas. Elías no lo pensó. Se lanzó al suelo justo cuando Rowe disparó, la bala silbando sobre sus cabezas. El fuego del campamento se convirtió en caos. Los guerreros gritaron. El jefe apache ordenó que nadie interviniera. Era un duelo de sangre, una deuda entre hombres. Elías rodó por el suelo, tomando cobertura tras una roca.
Rowe avanzaba riendo entre dientes. Siempre fuiste débil, Turner. Quisiste salvarlos, pero todos mueren igual. Elías disparó y la bala rozó el brazo del sargento, haciéndole soltar su pistola. Pero Rowe no se detuvo. Se lanzó sobre él con un cuchillo. Los dos hombres cayeron al suelo, luchando entre el polvo. Golpes, empujones, sangre. La lucha era salvaje, animal. «Basta, Elías», gritó Nita corriendo hacia ellos. «Déjalo». Pero Rowe se levantó primero y la empujó con fuerza. Nita cayó al suelo jadeando. Entonces Elías vio lo que ella sostenía en las manos. El amuleto de plumas, aquel que su madre les había dado. En un movimiento desesperado, Elías esquivó el siguiente ataque. Tomó el cuchillo de Rowe y lo volteó en un solo impulso. El acero brilló en la oscuridad y se hundió en el pecho del sargento. Rowe retrocedió, su rostro torcido por la sorpresa y el odio. Ellas eran el error. Balbuceó antes de caer. El silencio se extendió por el campamento. Solo el viento del desierto acompañó su último aliento. Elías se mantuvo de pie unos segundos, respirando con dificultad, mirando el cuerpo de su antiguo camarada. Luego soltó el cuchillo y cayó de rodillas. El jefe apache se acercó lentamente. «La deuda ha sido pagada», dijo en voz grave. «El espíritu del traidor no regresará». Nita se arrodilló junto a Elías tomándole la mano. Terminó. «Ya puedes descansar». Elías la miró, el cansancio reflejado en sus ojos. «No, aún no. Debemos llevar los documentos a Tucson. Que el mundo sepa lo que hicieron». El jefe asintió. «Entonces, cuando termines tu camino, tendrás un hogar aquí, entre los nuestros». Al amanecer, el cuerpo de Caleb Rowe fue enterrado lejos del campamento, sin nombre, sin oración. Elías miró el horizonte, con el sol levantándose sobre las colinas. A su lado, Nita y Kaya lo acompañaban en silencio. «¿Qué harás después?», preguntó ella. «Construiré algo nuevo», respondió él, «donde la verdad no se esconda en la arena». Nita sonrió débilmente. «Entonces no lo harás solo». El viento sopló entre ellos, levantando el polvo dorado del desierto. Elías Turner, el vaquero marcado por la culpa, por fin entendía el valor del perdón. No del que se pide, sino del que se gana con sangre y verdad. Cuando partieron hacia Tucson, el fuego del campamento se apagó lentamente detrás de ellos, dejando solo humo que ascendía hacia el cielo. La guerra, el dolor y el silencio del pasado quedaban atrás. Y mientras el sol nacía sobre las tierras apaches, Elías juró que nunca más permitiría que la verdad se enterrara con los muertos.